Comenzaré por explicar en qué consiste el desglose o la descomposición de un proyecto. Un proyecto lo podemos descomponer, lo podemos desglosar desde distintos ángulos y desde distintos puntos de vista. Quizás el que estén ustedes más familiarizados con él es desglosarlo por las funciones o las distintas responsabilidades. Ya hemos hablado un poco de esto en algunos de los módulos anteriores, cuando hemos hablado de las responsabilidades en el proyecto. Por ejemplo, quién sería la persona que va a dirigir el proyecto, quién va a realizar la arquitectura o la solución técnica y de diseño de conjunto, quién la va a revisar, quién va a ser el líder para determinadas actividades, en fin, algo que ya tratamos cuando estuvimos viendo el tema del acta de constitución del proyecto. Esta es la división del trabajo. Esto que estamos viendo en la parte derecha de este gran bloque que dice proyecto no es WS, no es la estructura de desglose, sino lo que llamaríamos la estructura de trabajo o la estructura de lo que son las responsabilidades y la estructura de lo que van a ser los distintos papeles desempeñados o roles. Insisto, esto es lo que generalmente las personas que trabajan en proyectos están más familiarizados. No quiero menospreciar los conocimientos de algunos de ustedes que ya han de saber a dónde me voy a dirigir ahora que empecemos a tratar esta parte que estamos viendo abajo en el desglose. Aquí estamos desglosando el proyecto, por ejemplo, en subproyectos. ¿Qué tal si para un proyecto grande, complicado, tienen ustedes un subproyecto que han ustedes encargado a algún contratista? Voy a poner un caso que no es poco frecuente, en el que una gran solución informática requiere la construcción de instalaciones por parte de una empresa constructora. La construcción de estas instalaciones no es el tema principal del proyecto, pero es fundamental para que el proyecto pueda ser entregado, debido a que se lo vamos a encargar a un contratista o a alguien que es un aliado, por así decirlo, en este proyecto. Le vamos a llamar un subproyecto. Es un nombre perfectamente válido y que da muy claramente la idea. Obviamente la empresa, compañía contratista y sus aliados o al mismo tiempo sus subcontratistas van a tener que establecer sus propios planes de trabajo y simplemente sincronizarse con los nuestros. Este subproyecto, que sería, por ejemplo, la construcción de las instalaciones, tendría un entregable que serían las instalaciones donde vamos a alojar el equipo de cómputo, el equipo de comunicaciones, el equipo de recursos humanos que se va a encargar de darle apoyo a este proyecto. Ese requeriría para poder realizar esta construcción sus propios planes y su propia subpresupuesto, si gustan ustedes llamarle así, del proyecto. No necesariamente todos los proyectos tienen un subproyecto. Lo más común, y quizás con lo que ustedes están topando todos los días, las fases del proyecto. Las estamos viendo, las fases del proyecto, que aquí estamos representando una de manera esquemática, pero en realidad generalmente son las 4 que ya hemos comentado. No quiero decir que siempre, pero generalmente son las 4 fases. Estas fases, a su vez, se pueden dividir en distintos paquetes que vamos entregando. Voy a darles algún ejemplo de esto. E incluso las fases pueden dividirse en actividades. Voy a explicarles alguna precaución en términos de la presencia de lo que son las actividades en un desglose como este que estamos viendo aquí. Hay que tomar en cuenta, y quiero hacer hincapié sobre este concepto, que desde el punto de vista de PMBOK Guide, el estándar sobre el cual hemos venido tratando, el máximo nivel de desglose o de descomposición que tiene un proyecto es el nivel de paquete, es decir, algo que va
a contener, algo que va a representar de manera simbólica en un desglose como este, lo que representaría uno de los entregables principales o bien probablemente algún entregable intermedio que es necesario presentar y que es fundamental para que podamos continuar nuestro proyecto. En otras palabras, las fases pueden descomponerse en actividades o pueden desglosarse en paquetes. Trataré o regresaré sobre este tema un poco más adelante para poner una nota de precaución. También puede ser que el proyecto esté dividido en paquetes de trabajo directamente, es decir, del nivel proyecto pasamos a desglosar paquetes de trabajo. Hay un excelente ejemplo en PMBOK Guide donde habla de la técnica de desglose o de descomposición en lo relativo a la estructura de desglose de trabajo, donde se realiza la descomposición de un avión. El vehículo aéreo, que es uno de los componentes principales del sistema aeronáutico que está ahí representado, va a estar descompuesto, por ejemplo, en lo que sería el fuselaje, los motores, el sistema de comunicación y tantos otros componentes que podría llegar a tener. En este caso vamos a tener los paquetes de trabajo en el nivel inferior. El fuselaje sería un paquete de trabajo, o bien la parte relativa a los motores sería otro paquete de trabajo, y ustedes pueden determinar qué es lo que representa un paquete de trabajo dentro de un determinado proyecto. Y aquí paso a explicar la precaución que quería comentarles. Desde el punto de vista de PMBOK Guide, en lo que se refiere a una estructura de desglose de trabajo, el nivel inferior de desglose va a ser un paquete. No vamos a ver actividades dentro de una estructura de desglose de trabajo. Ahora bien, voy a darles algún ejemplo que quizás para proyectos pequeños, más simples, podríamos hacer excepciones a esta regla, pero el concepto es muy sólido y el concepto es muy lógico. Por ejemplo, para un proyecto tan grande como el del sistema aeronáutico que les estaba yo comentando, sería muy raro, para no decir inusitado, que vamos a ver a nivel de lo que es la estructura de desglose de todo el proyecto, vamos a ver reflejadas ahí las actividades. Son tantas actividades y es tan complejo el proyecto que conviene retomar lo que es la complejidad del proyecto en una serie de fases subsecuentes. Es decir, no me conviene mostrar a un nivel general las actividades porque en primer lugar sería extraordinariamente complicado, en segundo lugar sería impráctico también desde el punto de vista de poder verlo y poder llegar a sacarle provecho. Para tratar de explicar esta idea de los paquetes de trabajo, de dónde viene y por qué existe esta idea de PMBOK Guide en el sentido de que el desglose se va a realizar primero en paquetes de trabajo, más adelante veremos que hay un desglose o descomposición subsecuente en actividades, pero primero lo va a haber en paquetes de trabajo. Quiero hablarles un poco sobre la historia del tema de WBS. WBS, como tantas otras cosas de las cuales hemos venido hablando, tantas otras técnicas, nació en el seno del complejo industrial militar estadounidense durante los años de la Guerra Fría. Independientemente del hecho de el origen en estas circunstancias, sin embargo, quiero plantear que fue algo muy útil, fue algo que fue rápidamente retomado por la industria una vez que se hizo público. Algunos autores que tratan sobre la historia de WBS ponen énfasis en el hecho de que inicialmente el realizar estructuras de desglose era secreto, es decir, era algo que se veía como era una ventaja estratégica. Con esto quiero darles o transmitirles de manera inicial la importancia que tenía esta técnica. Ahora bien,
Posteriormente, como les comento, se hizo pública y entre otros el Project Management Institute, el PMI, retomó esta idea o esta iniciativa, esta técnica en lo que es PMBOK Guide. Pero, ¿por qué es tan importante? Bueno, quiero que se imaginen ustedes un proyecto grande o un proyecto muy grande. La idea es muy valiosa también para un proyecto pequeño, pero es mucho más clara desde el punto de vista de lo que sería un proyecto grande o muy grande, como el caso del sistema aeronáutico que les estoy comentando. Y la razón por la cual fue adoptado con tanto éxito y fue tomado con tanto ánimo es que permitía el control de las distintas partes del proyecto, de los distintos paquetes, vaya. Imagínense ustedes quien está dirigiendo el proyecto de un sistema aeronáutico quiere saber cómo va la parte relativa al fuselaje que se le ha encargado a un determinado contratista. No quiero mencionar nombres simple y llanamente por el hecho de que no quisiera dar la impresión que estamos promoviendo alguna empresa o compañía. Pero creo que si ustedes buscan quiénes son los fabricantes de aviones, sabrán muy bien a qué empresas me estaría yo refiriendo. Supongan pues que el fuselaje ha sido encargado a una de estas grandes empresas. Estarán de acuerdo conmigo que quien está dirigiendo el proyecto está viendo este paquete que es el fuselaje o probablemente algún subpaquete del fuselaje como podría llegar a ser las alas, por ejemplo, o algún componente del mismo, lo estaría viendo desde un nivel muy alto y que lo que quiere hacer es controlar tanto los avances como los costos. Y el secreto para entender lo que es un WBS o una estructura de desglose de trabajo, podríamos referirnos también como una WBS, es comprender lo que llamamos la regla del 100%. La regla del 100% nos dice que el nivel inferior de desglose, imagínense ustedes esta descomposición en fuselaje, motores, sistema de comunicaciones, sistema de navegación aérea, sistema de control de incendios, como en el ejemplo que he mencionado que está en PMBOK Guide, y que vamos a suponer que este conjunto de paquetes representan el alcance completo de esa aeronave en un momento dado del proyecto. Es decir, esto es lo que está contratado. Y para poder transmitir un poco más claramente la idea, vamos a suponer que cada uno de ellos ya tiene un costo, es decir, al fuselaje se le ha asignado un costo, a los motores un costo, en fin, y que vamos a sumar el total de costos de este nivel de desglose, el nivel inmediatamente superior, que sería el vehículo aéreo, representaría el 100% de los costos y por ende, aquí viene lo fundamental desde el punto de vista de Project Management, sin menoscabo de los costos, va a representar también el 100% de los alcances de esa parte del proyecto. Costos, trabajo, compromisos, alcances, requisitos, todo está contenido en esta regla del 100%. Y la idea, a través de expresar un proyecto de esta naturaleza en una estructura de desglose, es que quien está al frente del proyecto, tanto desde el punto de vista de quien está dirigiendo el conjunto del proyecto, como desde el punto de vista de quien lo va a recibir y quiere revisar cuál es el grado de avances, así como las desviaciones que pueda haber sobre costos, sobre tiempos, etcétera, lo que va a tener que hacer es verlo desde un punto de vista panorámico como un WBS, no nada más desde el punto de vista de las distintas actividades. Esto va a ser más evidente, aunque no exclusivo,
en grandes proyectos. En muy grandes proyectos nos conviene tener este desglose para poder tener una visión de un control y saber, por ejemplo, si a un determinado contratista se le va a realizar el siguiente adelanto o primero el contratista tiene que cumplir con compromisos que había establecido antes de recibir el siguiente adelanto. Asimismo, para informar sobre el avance de un proyecto grande, complejo, es importante o fundamental, más bien dicho, tenerlo desglosado en paquetes. Recuerden, pues, la regla del 100% tiene mucho que ver con esta idea del desglose en paquetes, o más bien dicho, tiene todo que ver con esta estructura de desglose en paquetes. Hablemos un poquito más sobre esta estructura con el objeto de seguir clarificando estos conceptos. PMBOK Guide permite realizar varios tipos de desglose. No está limitado a desgloses por grandes paquetes o por lo que podríamos llamar superpaquetes, grandes componentes, sino que permite un desglose orientado a fases. Pueden ustedes consultar esto en PMBOK mismo, en el subcapítulo relacionado con lo que es la creación de la estructura de desglose de trabajo en el capítulo relativo a la gestión de alcances. Van a ver que hay un ejemplo ahí que está orientado a fases, es decir, típicamente factibilidad, diseño, construcción, culminación y puesta en marcha o su equivalente para otro tipo de proyectos. También puede estar orientado a productos o a paquetes de trabajo. Este es, como ya lo habíamos explicado históricamente, el WBS o el desglose clásico de una estructura de desglose de trabajo. El caso del vehículo aéreo que viene en PMBOK Guide es típico en este sentido. También, por ejemplo, para desglosar lo que sería un proyecto que va a producir un entregable físico. Un caso particular podría ser la forma como en el anexo AP de Pemex están desglosados lo que llaman ahí fases, en realidad son grandes componentes. Sería también un caso de un desglose orientado a paquetes de trabajo. También podría haber un desglose orientado a áreas geográficas. ¿Qué tal si a ustedes les toca dirigir un proyecto o participar en un proyecto cuyo objetivo es llevar una solución a distintas áreas geográficas? Esto ocurre mucho, sobre todo en áreas de gobiernos federales y estatales, donde una determinada solución tiene que ser llevada a distintas regiones y a distintos lugares. También podría ser híbrida, es decir, que puedan ustedes tener fases del ciclo de vida en el nivel superior y tener los paquetes en el nivel inferior. Más o menos esto es lo que habíamos demostrado a la hora de plantear el ejemplo al cual voy a regresar y que habíamos mostrado en el Project Libre. Es decir, que podríamos hacer un desglose híbrido. Regreso a Project Libre, que están ustedes viendo aquí. Voy a colapsar lo que son los grupos de actividades o grupos de tareas, les llaman en Project Libre y en Microsoft Project, término técnico para el enfoque de PMBOK Guide, y el estándar que venimos manejando no es el desglose en tareas, sino el desglose en actividades. Bien, creo que aquí tenemos más o menos lo que quería yo mostrar. He colapsado los distintos grupos de actividades, algunos de ellos son propiamente paquetes. Me voy a vista y le pido que quiero ver el WBS. Aquí estamos viendo pues lo que sería un WBS híbrido, en el cual en un nivel tenemos, en el nivel superior tenemos fases del ciclo de vida que ustedes acaban de ver, y en niveles inferiores vamos a tener lo que son los paquetes de trabajo, algunas veces entremezclados con grupos de actividades.
En otras palabras, PMBOK Guide nos permite o nos da una enorme flexibilidad en cuanto a la forma en la que nosotros querramos realizar. Recuerden, sin embargo, estrictamente desde el punto de vista formal, WBS debe terminar, es decir, el nivel inferior debe ser el de paquetes de trabajo. Desde el punto de vista de la terminología de la elaboración de una estructura de desglose de trabajo, podemos hablar en términos muy generales de dos enfoques. El enfoque que podemos llamar top-down, es decir, que vamos desde lo más general o desde los niveles superiores, construyendo de manera progresiva, gradual, los niveles inferiores mediante nuestra técnica de desglose que hemos venido comentando, o bien se puede hacer al revés. Podemos comenzar con los paquetes en el nivel inferior y los vamos agregando para llegar a lo que serían los superpaquetes o lo que podríamos llamar más propiamente los grandes componentes de nuestro proyecto. Cualquiera de estos dos enfoques es válido. Simplemente les quisiera hacer una recomendación en este sentido. A la hora de iniciar un proyecto tenemos muy poca información. Es muy difícil que podamos nosotros emplear el enfoque bottom-up, a menos que se trate de un área muy dominada, que conozcamos muy bien lo que nos están solicitando. Generalmente nuestro enfoque es un enfoque top-down, también conocido en castellano como enfoque descendente, y conforme vamos obteniendo mayor información podemos completar o podríamos decir mezclar este enfoque descendente con un enfoque ascendente, el enfoque bottom-up. He escuchado mucho estos términos top-down, bottom-up, definitivamente son anglicismos, sin embargo muy utilizados y generalmente aceptados en nuestro ambiente. El concepto de construcción progresiva e iterativa que habíamos tocado en algún momento es muy importante en lo que va a ser la construcción o lo que va a ser la elaboración de nuestro WBS. En inglés se le conoce a esta técnica como Rolling Wave Planning, es decir, algo que podríamos llamar como la ola. Y la imagen mental que despierta esto es muy elocuente. Cuando el área no es conocida, cuando tenemos dudas, como hemos venido tratando de explicar para la lámina anterior, no nos conviene tratar a demasiado detalle lo que sería el desglose. En otras palabras, estaríamos tratando de anticiparnos a lo desconocido. Podemos hacer aproximaciones y tenemos que estar muy conscientes de ello. En otras palabras, conforme vamos conociendo mayor información del proyecto, conforme va surgiendo el detalle de manera natural, podemos nosotros ir completando el desglose o la descomposición inicial que habíamos realizado en lo que son las capas superiores de la estructura de desglose de trabajo, las podemos ir completando y darles mayor detalle. Obtenemos requisitos, profundizamos en el conocimiento y el detalle, como decíamos, va surgiendo naturalmente. Voy a plantearlo en otras palabras. No intenten hacer el superplan desde un principio. No vayan ustedes a pelearse 2, 3 semanas con Microsoft Project, con Project Libre o alguna otra herramienta de planificación para tratar de sacar un proyecto ideal. Esto va a llevarlas lo más probable a un desperdicio muy fuerte de trabajo. Intenten hacer un desglose inicial sensato con lo que conozcamos y vamos a tratar de ir llegando primero simplemente a los grandes paquetes. Si estamos usando una plantilla, simplemente colapsen las actividades. Todavía no tenemos todo lo necesario para poder llegar a pronosticar este tipo de actividades.
podrían ustedes planificar, por ejemplo, la fase de inicio o la fase de factibilidad a detalle, que es lo que tenemos inmediatamente enfrente de nosotros, y las siguientes fases se van planificando a más detalle conforme vamos avanzando. En otras palabras, la planificación progresiva es una de las grandes herramientas o una de las grandes técnicas que contamos para poder ir haciendo un plan sensato y al mismo tiempo resolver la planificación inmediata que tenemos frente a nosotros. La labor de planificación, pues, se realiza de manera continua. A la hora de que terminamos nuestra primer corte, por así decirlo, de nuestra estructura de desglose de trabajo, donde tenemos ya los paquetes principales, es decir, donde ya sabemos cuáles van a ser los entregables, quizás todavía con muchos detalles, de manera simplemente provisional o de manera un tanto incompleta, pero que ya conocemos estos paquetes que van a ser los principales entregables de nuestro proyecto. Nos estamos acercando a poder establecer una línea base de los alcances. Todavía no la tenemos, necesitaríamos una mejor especificación, pero nos estamos acercando a lo que llamamos la línea base de los alcances. Permítanme explicar un poco este concepto porque es fundamental en manejo de proyectos. Conforme nosotros vamos realizando la planificación de nuestro proyecto, es decir, evaluamos los requisitos y esto en lo que es la fase de inicio del proyecto, vamos detallando objetivos, alcances, vamos logrando una estructura de desglose de trabajo cada vez más aceptable, vamos conociendo con mayor detalle y vamos acercándonos a decir, este va a ser el proyecto. A la hora de que yo tenga ya bien descritos lo que van a ser los principales entregables de mi proyecto, los principales paquetes de trabajo, como les hemos venido llamando, en ese momento puedo decir que ya tengo una línea base de los alcances. Primero tendríamos una estructura de desglose de trabajo preliminar, la vamos perfeccionando. Aquí estamos usando la metáfora de que vamos avanzando en este camino hasta llegar a lo que sería la línea base. Una línea base, para tratar de explicarlo en términos muy fáciles, espero, de entender, es un conjunto de documentos y/o entregables que han sido cuidadosamente revisados. Muchas veces las líneas base tienen que ser aceptadas por el cliente. En el caso de la línea base de los alcances, por fuerza, por definición, tiene que ser aceptado por el cliente. Podría haber otras líneas base en las cuales no hay una intervención tan fuerte del cliente, pero esta línea base en particular, así como por ejemplo la línea base a la que vamos a alcanzar al final del proyecto, que sería la línea base ya del producto en sí, tienen que ser aceptadas por el cliente. En otras palabras, primero elaboramos nosotros nuestros paquetes, cada una de las disciplinas de ingeniería o de negocios o bien de otras disciplinas puede tener sus propias técnicas para expresar, especificar y tener una manera aceptable para que pueda ser revisado cuidadosamente y aceptada esta línea base. La estructura de desglose de trabajo es por excelencia la expresión de una documentación para llegar a esta línea base. Línea base podemos imaginárnosla también metafóricamente como esta línea que estamos pintando aquí en esta carretera o en este camino. ¿Cuál es su utilidad? ¿Cuál es su objetivo? El objetivo más importante de la línea base es tener un entendimiento mutuo entre el cliente,
es decir, la organización y sus representantes que van a recibir el proyecto y el equipo de trabajo, el equipo que va a realizar el proyecto en términos de qué es lo que vamos a entregar, qué es lo que ellos están esperando, qué es lo que nosotros podemos ofrecer y qué es lo que nosotros hemos llegado a especificar.